Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 8:38 minutos, 8:38 minutos de la mañana. Esta hora vamos a conversar con Temístocles Rosas, él es presidente del CONEP. Don Temi, bienvenido a Radio Panamá, buenos días. Gracias, muy buenos días, Enrique. Analizar varios temas de interés nacional. Vamos a iniciar con la reciente ley aprobada refrendada por el presidente de la República que busca buscar apoyar a los adultos mayores con una serie de bonificaciones. Sin embargo, puede traer cierto impacto en el mercado del licor por el aumento del impuesto. ¿Qué ha ocurrido en ese sentido, Dotemi, y cuál sería el impacto que tendría esta nueva ley? Mira, nosotros cuando se hizo la propuesta de ley, estuvimos presentando todo el sector privado, liderado también por la Cámara de Comercio, la AmCham y el Sindicato de Industriales, los elementos que considerábamos que esta ley debía revisarse y pedimos en su momento establecer una mesa técnica para revisarla. ¿Por qué? Y yo quiero dejar claro esto que en ningún momento el sector empresarial pues está privando o está en contra de un reconocimiento a los jubilados y pensionados del país y reconocemos justa cualquier condición favorable dentro de sus ingresos que se pueda presentar. Y en esto siempre ha sido el norte que hemos mantenido durante todas nuestras expresiones y exposiciones. Sin embargo, la ley tiene algunos elementos que no van a permitir una real ejecución de dicho bono y que va a traer otros efectos y otras condiciones. Quiero plantearte primero que esta es una ley que tasa el impuesto que se paga a la fabricación de bebidas alcohólicas en función al grado de alcohol que tenga cada una de las bebidas pues, que se preparan. Ahí están entrando todas las bebidas, en las cervezas, hasta las bebidas de licor que producimos en el país, principalmente las de azúcar de caña. Entonces, esto puede traer varias cosas a nivel del sector empresarial. Primero, que este aumento en los impuestos se puede reflejar en el precio del producto para la venta y dependiendo de la elasticidad que tenga el precio dentro del mercado, veremos si hay demanda o no hay demanda. Y al no haber demanda, si es que el precio va cambiando o las tendencias del mercado van cambiando, porque puede una persona decir, ya no voy a tomar esta bebida, voy a tomar otra bebida que es la que puedo pagar, definitivamente va a tener efectos en la producción y por ende, pues ya tendremos efectos dentro de la empleomanía, tomando en cuenta y reitero que muchas de las bebidas son producidas con no solamente el azúcar de caña, sino con otros ingredientes que se producen dentro del interior del país y esto puede tener reflejos. Pero más allá de eso, que puede ser un efecto que va a generar y va a limitar, siendo esta una industria que en los últimos años no ha tenido un nivel de crecimiento, por el contrario, se encuentra estacionada y en algunos periodos del año disminuyendo con relación a periodos anteriores. Esto pues es una condición que va a afectar al sector. Pero la ley, primero, establece que solamente se paga para personas o los asegurados que están actualmente recibiendo una jubilación. Es decir, no es equitativa. En los próximos meses una persona recibe su jubilación, no va a estar dentro del beneficio de esta ley. Entonces, no nos parece una condición justa porque algunos van a recibir el bono de $140, otros no lo van a recibir. O sea También, que, que es un tema sí, que hemos explicado y esto se presentó dentro de la carta que se le presentó al presidente Cortizo pidiendo un veto de inconveniencia para el proyecto de ley, es que en lo que se recoge del impuesto en este momento no es suficiente para poder pagar el bono. Es decir, que el Estado va a tener que buscar fondos para
complementar los dineros que se necesitan en ese fondo, porque hay un fondo que se crea dentro de la ley, y que no va a tener los dineros suficientes. Por ende, lo que estamos viendo es que se pega nuevamente a la condición del fisco, se está creando una especie de subsidio más y que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán que buscar estos recursos. Estamos hablando de una cifra de alrededor entre 40 y 45 millones de dólares en función a cómo se comporte el impuesto. Entonces, estas cosas son las que nosotros considerábamos que era mejor sentarse a conversar, buscar unas alternativas. No solamente es el tema del impuesto de las bebidas alcohólicas, la única fuente de ingreso. Creo que hay otras medidas que se pueden tomar dentro de la administración financiera del Estado para poder pagarle a estos jubilados y, como he mencionado, que sea una forma justa, porque no todos van a estar recibiendo dicho beneficio. O sea que ni siquiera es una fórmula exacta para sacar el dinero necesario para la bonificación. Porque Es, como usted habla del movimiento inclusive del propio mercado, puede que se dé un cambio en ese mercado y eso va a depender, lo que yo le entiendo es la cantidad de impuestos que se pueda recaudar. Es correcto, es que aún con el nivel de producción que se tiene hasta este momento, lo que se recauda del impuesto es insuficiente para el pago de los $140 al número de jubilados que tienen con esta ley el beneficio de recibirlo. Por ende, como he mencionado, el Estado va a tener que buscar el remanente o el dinero adicional para poder pagarlo, entendiendo que son tres pagos: dos pagos de $50 que se van a hacer en el mes de abril y en el mes de agosto, y un pago de 40 en el mes de diciembre. Entonces, ya esta ley tendría que pagar sus primeros $50 en el mes de agosto y los $40 en el mes de diciembre, y esto pues puede tener efectos porque el Estado va a tener que buscar los fondos porque los impuestos no son suficientes para recaudar. Entonces, en cuanto a hablando casualmente de fondos, finanzas públicas, el presidente ha dicho no hay plata. Y no solo eso, se hace una emisión de bonos o sea, se emite una emisión de bonos que sería una deuda para pagar una deuda que tiene el Estado con el propio Estado para ingresar dinero al fondo de ahorros que no se logró, que no se cumplió con el pago que se tenía que hacer. ¿Qué nos espera? ¿Qué situación tan difícil en materia económica? ¿Qué expectativa tiene el sector privado del manejo que puede hacer el presidente ante este escenario económico tan complicado? Mire, el presidente ha explicado cómo fue el informe que le dio el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la condición de la finanza del Estado. Él y el ministro de Economía designado, Felipe Chapman, tienen un gran reto. Tienen un gran reto porque el valor de la deuda es excesivo, el pago de los intereses es excesivo, la planilla es un pago excesivo, el tema de los subsidios y los incentivos es un tema que tiene que revisarse, y tenemos que fortalecer la recaudación de impuestos y racionalizar el gasto. Nosotros hemos mencionado que los retos que tiene el próximo gobierno, tanto el presidente Mulino como el ministro Chapman, es tener un manejo austero de las finanzas públicas. Tenemos que buscar la manera de quitar esos gastos que no son necesarios, tanto en planilla y en otros rubros que son necesarios, porque tenemos que generar ahorro corriente. No podemos estar dentro de un entorno donde necesitamos contraer deuda para poder pagar el gasto corriente. La deuda debe ser exclusivamente para el presupuesto de inversión que apalanque el desarrollo del Estado y el pago de los impuestos. Entonces, sí es un gran reto que hay en este momento, y vamos a ver cómo va a ser la presentación del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2025. Ellos están recibiendo un proyecto de presupuesto, lo van a tener que revisar y van a tener que presentarlo a la Asamblea antes del 15 de agosto. Entonces, ahí veremos cuál es la condición que nos espera para el 2025. Y estamos viendo un año difícil. Vemos las primeras cifras que salen del primer trimestre del año 2024 con un crecimiento de 1.7%, que es muy inferior a lo que veníamos reflejando en periodos anteriores. Por lo tanto, se prevé que el año va a terminar en una situación también de recaudación de impuestos y de crecimiento económico con
con una preocupación porque tenemos que reactivar la economía y ahí es donde el Estado tiene un papel importante para hacerlo. Y esa reactivación, hay una deuda con el sector privado importante, se cumplió en ese sentido con los proveedores, con los contratistas que han hecho trabajo para el Estado. Sí, hay una deuda que al final el monto pues se tiene que saber porque hay que ver cuáles son las cuentas que están dentro del proceso, cuáles todavía no han tenido partida y todo este tipo de cosas, pero en un estimado que se hizo cerca del mes de abril de este año, pues esa cifra podía estar rondando entre 1.700, 1.800 millones, dependiendo de cómo era el pago de la deuda. Tú me preguntaste, Enrique, sobre el tema del Fondo de Ahorro de Panamá Sí, y la emisión de estos pagarés que ha recibido el fondo. El fondo, y lo primero que hay que tener claro es que contablemente esto no aumenta la deuda, porque el Fondo de Ahorro de Panamá es un elemento de resta dentro del monto de la deuda porque es un activo, entonces, del país. Entonces, esta emisión de deuda, cuando ya es parte del fondo, pues se netea directamente y no va a tener impacto dentro de la deuda de manera contable. Sin embargo, sí llama la atención de que debió ser una obligación que debió atender el Estado desde el año 2019, producto de los ingresos que recibió del Canal de Panamá y que no honró dentro del periodo y ha buscado esta alternativa para pagar. Esto es, eh, en frases sencillas, que yo tengo una obligación y bueno, no la cumplí y he tenido que recurrir a una entidad financiera para poder pagar y generar una deuda para haber pagado algo que me correspondía pagar con el flujo corriente. Entonces, eso sí es una situación que debemos tomar en cuenta porque la ley es clara de cómo debe nutrirse de recursos del Fondo de Ahorro de Panamá y que éste pues, pueda con ello lograr un rendimiento que yo creo que es un fondo que se ha manejado de una manera responsable, con mucha racionalidad y que ahora necesitamos pues, que continúe siendo pues, ese activo que el país necesita. ¿cómo ve el manejo del presidente en estos 2 meses, buscando consenso, reuniéndose con los diputados? Porque viene, a ver, no hay, comenzamos más temprano, no hay una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Se va a tener que negociar bastante, no sé qué tipo de negociación se harán, esperemos que lo mejor interese el país, pero se va a tener que buscar consenso con la Asamblea Nacional para enfrentar temas como reformas tributarias y también el inevitable e impostergable debate sobre las reformas a la Caja de Seguro Social. Sí, mira, es que yo creo que todavía el periodo pues está para seguir dentro del proceso normal que debe darse dentro de la Asamblea y la Asamblea pues el escenario propicio para los temas políticos para que pueda haber una conformación de la Junta Directiva de la Asamblea que pueda tener la capacidad de poder apoyar aquellas iniciativas que son de beneficio y favorables para el país. Está mencionado que hay temas cruciales como la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, que va a requerir de mucho consenso y el gran reto que tiene el presidente José Raúl Mulino es en tener los espacios para poder dialogar y encontrar dichos consensos. Necesitamos en este momento, con la diversidad de fuerzas que hay, encontrar la voluntad de todos los panameños y sobre todo que podamos eh, eh, caminar hacia las soluciones que hoy estamos requiriendo. Necesitamos iniciativas legislativas, no solamente para el tema de la Caja del Seguro Social, sino para resolver el problema del agua para el Canal de Panamá, que necesita una iniciativa legislativa. Tenemos que ver otras situaciones, el tema del presupuesto, como estuve mencionando, que va a requerir de mucho consenso, porque pues a todos se ha escuchado que el excesivo presupuesto que tiene la Asamblea Nacional pues tiene que ser recortado. Vamos a ver si ahí se va a presentar y va a haber disposición de los diputados para revisar el monto que se le asigne a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Nacional. Entonces, sí, yo creo que este tema de consensos y tanto los ministros designados y los directores que han sido designados por el presidente Mulino, muchos de ellos con una amplia capacidad para lograr este tipo de diálogos, ojalá podamos encontrar las vías. Yo
y nos sentimos, y quiero expresarlo, pues muy optimistas de que estamos con unas propuestas muy favorables para el país, con una disposición para trabajar en beneficio del país y ojalá podamos encontrar los oídos suficientes para que esos consensos nos permitan avanzar de manera favorable y positiva para todos. El tema de la basura también, ¿no? Que fue Sí, es un un... tema, el tema primero definir cómo se va a hacer. Recuerdo que la autoridad de aseo domiciliario pues maneja pues algunos municipios, los más principales dentro de la ciudad, que necesitamos cambiar ese vertedero por verdaderamente un relleno sanitario con un sistema que permita el tratamiento de la basura con prácticas y normas favorables al ambiente y una entidad que tenga los recursos suficientes para tener los equipos que se necesitan para recoger la basura. Es claro que la ciudad de Panamá ha crecido enormemente en todo su perímetro y definitivamente necesitamos de mayor equipo y de mayores condiciones para la recaudación de la recolección de la basura. Y estos pues son grandes retos que hay en este momento y ojalá podamos ir avanzando en esa vía. Todo esto con plata y yo vuelvo a reiterar que un manejo austero del presupuesto y una racionalización en el uso de los gastos va a ser importante en los próximos meses para garantizar que las cosas se puedan hacer y podamos tener respuestas a las necesidades que tenemos toda la población. Don Temístocles Rosas, gracias por conversar con nosotros aquí esta mañana en Red Panamá y analizar estos temas de interés nacional. Gracias, que tengan todos un buen día. Cómo no.